de nosotros, cuán alto monte valle estará. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Y en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Que has consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Digna, piedad tan grande, tan llena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado en servicio. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sea el que me libertó. ¡Aleluya! De la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte. El mensaje que vamos a estar trayendo hoy de la palabra de Dios es un mensaje especialmente para las visitas. Claro, toda la Biblia es para todo el mundo. Especialmente los que más caso le hacen son los hijos de Dios. Los que más caso le hacen a la Biblia son los hijos de Dios. Y algunos le hacen más caso que otros. Y es importante hacerle caso a la Biblia. Es nuestra guía. Yo vivía en Cuba, tenía un auto y en la parte de atrás del auto decía: la Biblia es mi guía. A veces tuve problemas con eso. Y sobre todo mi hijo Josué tuvo una vez problemas con eso, cuando usaba el carro. Pero la Biblia es nuestra guía. Nosotros vamos a abrir la Biblia hoy en un salmo. El salmo o los salmos son las canciones del pueblo de Israel de toda la época. La cantaban desde el principio, cuando Dios los estaba formándose primero en los primeros salmos allí en el pueblo de Egipto, donde se creó ese pueblo, donde Dios lo fue formando, y a partir de ahí empezaron a crear canciones, salmos, salmodias. Esa es la palabra que quiere decir canciones. Canciones de Israel que canta todavía ese pueblo que hoy está en guerra. Israel de hoy. ¿Y sabe por qué está en guerra? Porque desobedeció a Dios. Falló en lo que tenía que hacer. Sigue siendo un pueblo de Dios. Dios va a tratar con él al final de los tiempos. Tenemos que orar por él. Tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Tenemos que orar por todas las personas que están en guerra, porque muchos de ellos ni saben ni por qué están en guerra y están muriendo. Pero ese pueblo de Israel fue el que creó el libro de los salmos que tenemos aquí. Y hoy vamos a estudiar el primero de los salmos. ¿El salmo qué? 1. Tenemos en la Biblia 150 salmos, 150 canciones tremendas. ¿Y sabe por qué son tremendas? Porque eran
hombres que creían en Dios, hombres y mujeres que creían en Dios y en su caminar con Dios, escuche bien, en su caminar con Dios tenían experiencia con Dios y esa experiencia la escribían y le ponían música. Entonces, por eso es que a los creyentes, cuando empiezan a la Biblia, una de las cosas que más les gusta son los salmos, porque es otro creyente, el pueblo de Israel, caminando con Dios, y ya sea en la alegría, en el pecado, que se arrepentían y a veces no se arrepentían, pero cantaban las canciones. Las consecuencias del pecado, algunos de ellos fueron escritos allá cuando fueron deportados a Babilonia por causa del pecado. Hoy todavía muchos cantan esas canciones en el Israel actual. El Salmo 1 es el primer salmo. Y es interesante, es profundo. La mayoría de los salmos son escritas, más del 50% son escritas por el rey David. El rey David, cuyo Dios dijo de él, y nuestro Dios también, porque es el mismo Dios. Yo me he buscado, cuando escogió a David jovencito para ser rey de Israel, yo me he buscado un hombre cuyo corazón es conforme al corazón de Dios. Ese hombre escribió la mayoría de sus salmos, un tesoro. La semana pasada estudiamos otro salmo que no era de David. ¿De quién era? De Asaf. Muy bien, contestaron. Otro cantor, el líder de alabanza del reinado de David, Asaf, un israelita, pero un israelita también lleno del Espíritu de Dios. Y vimos y disfrutamos ese salmo. Hoy vamos a estar en el Salmo 1, la primera canción. Todos los salmos nos llevan, ¿sabe a quién? ¿A quién nos llevan todos los salmos? ¿A quién? A Cristo. Todos los salmos nos llevan a Cristo. Y no aparece el nombre de Cristo en ninguno, pero todos nos llevan a Cristo. Vamos a estar hoy, así que abra su Biblia. Si no tiene su Biblia, si no tiene Biblia y está al lado de alguien que la tenga, únase un poquitico y trate de leer conmigo. Yo voy a comenzar esto. Tenemos casi todos los textos en pantalla, pero vamos a hacer una lectura primero. Y yo lo voy a explicar para que usted pueda entender el resto del mensaje, en qué consiste este salmo, esta canción del pueblo de Israel. Dice así el Salmo 1. Bienaventurado, comienza con esa palabra. Bienaventurado, ¿sabe lo que quiere decir? Feliz. Felicísimo. Muy feliz. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Feliz, felicísimo, muy feliz. Bienaventurado. Dice que también otro significado que tiene bienaventurado es que Dios viene, te da la mano y te felicita. Porque es algo bueno que hiciste, algo importante, algo que ejecutaste. Y Dios viene y te felicita. Por eso las bienaventuranzas que aparecen en el Sermón del Monte, en el libro de Mateo, capítulo 5, comienzan así. Bienaventurados y bienaventurados, y va diciendo varias cosas a la gente bienaventurada. Bueno, bienaventurado el varón. Y esto es para varones y mujeres. Bienaventurado el varón, bienaventurado la varona, bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer, bienaventurado el joven, bienaventurado el niño, bienaventurado el varón. ¿Qué dice? Que no anduvo en consejo de malos. ¡Wow! Ni estuvo en camino de pecadores. Está hablando en tiempo pasado, ¿verdad? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Escarnecer es burla. Ni en silla de burladores. ¿Qué dice? Se ha sentado. Siempre, cuando yo era niño y joven, nací en un hogar cristiano y me enseñaron la Biblia desde que nací. Y cuando yo leí, ya que tomé conciencia y pude entregarme a Cristo, ya era como un teenager, me entregué a Cristo. Este salmo, cuando yo leí este texto, me era agridulce. Porque aún con 20 años, con 15, 16, yo cuando leía eso sabía que ese no era yo. Dígame aquí, que se me ponga aquí de pie alguien que viva este pedazo de texto, que ha vivido este pedazo de texto.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Entonces yo que había pecado, decía, bueno, ese bienaventurado no soy yo. Hasta que entendí. No soy yo, pero entendí. Y la semana pasada me pasó un día en una prédica, yo no me acuerdo cuándo me pasó, en una prédica que escuché meditando yo, lo leí en alguna parte, eso se me quedó nebuloso cómo fue, pero lo que sí sé es que entendí. Ese no era yo, pero sentí un alivio. Este que está aquí, de quien está hablando aquí, es de Cristo. El único que nunca anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó, y por eso la Biblia dice que cuando viene a la cruz y muere en nuestro lugar, porque muere por nosotros para quitar el pecado, ese, dice la Biblia, que era el justo, 100% justo, muriendo por quién. Entonces ya cuando yo leo el Salmo no me siento mal, porque digo, el Señor pagó por mí. ¿Sabe una cosa? Cuando usted recibe a Cristo como Señor en su vida, como Salvador en su vida, Salvador porque nos salva. Él vino a quitar el pecado de nuestra vida. Y entonces cuando usted recibe a Cristo, que eso es una cosa que usted tiene que hacer en su vida, y recibir a Cristo es creer en Él y sentir que de verdad el Espíritu le toca y está creyendo y quiere seguir creyendo y quiere abandonar la vida que lleva, sea muy mala o regular o lo que sea, pero que siempre tiene pecado. Todo el mundo, dice la Biblia, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios, porque el que comete un solo pecado es culpable de él, igualito que el que comete siempre. Pero cuando usted va a Cristo y se entrega al Señor y le abre su corazón, abrirle su corazón es que su pensamiento y todo su ser que entre en un contacto a través del Espíritu con Dios, porque es el Espíritu que lo está convenciendo a usted a creer en Cristo. Es así, el Espíritu te convence a creer en Cristo. Tú no puedes por tu propia fuerza. Y por eso oramos que Dios obre aquí. Y yo voy a orar. Señor, yo te ruego que lo que yo hable aquí sea usado por ti como un medio de gracia para que todos podamos ser llevados a la verdad. Toca nuestros corazones de todos los que estamos aquí, los que están sentados y yo que estoy aquí parado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, yo supe que cuando Cristo murió y yo creí, y yo le acepté, y yo le recibí, y decidí caminar a su lado, y decidí hacerme amigo de él, yo supe que toda la justicia de Cristo viene sobre mí, como regalo. Él murió por mí, una muerte horrenda. Tiene que leerse en la Biblia. Un justo, riquísimo, porque Cristo, ¿quién es? Cristo es Dios. Dice que Dios se humanó. Se humanó quiere decir que se hizo un hombre y caminó entre vosotros, aquí, hace 2000 años. Y dicen los apóstoles que lo vieron, y vimos su gloria como la del único del Padre, lleno de gracia, y la gracia es para nosotros, la gracia es la que nos salva, lleno de gracia y de verdad. Y la Biblia es la verdad, Él es la verdad. Entonces yo supe, y al yo saber eso, ya yo leo el Salmo con gozo. Ya se me quitó el agridulce, porque entendí la palabra. Entonces cuando usted empieza a ver, si usted es sincero de verdad, usted dice, pero bueno, eso no está escrito para mí, porque bienaventurado el varón que no tuvo un consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué cosa es la ley de Jehová? La Biblia, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere que tú hagas. Y como yo entendí eso, joven, como yo lo entendí, entonces yo le puse a mi carro, la Biblia es mi guía. Y es mi guía para todo. Y a veces fallo, a veces me salgo. Y cuando me salgo, o me doy cuenta y me arrepiento y vuelvo otra vez, y si no me arrepiento, Dios me da un bastonazo por algún lado. Algún bastonazo, ¿verdad? Porque sabe que Dios es pastor, ¿no? Y los pastores tenían bastones para corregir a sus ovejas cuando iban caminando por ahí.
Bueno, pues ese es el Salmo 1. Entonces dice, en su ley medita de día y de noche. El 3, también 3 conmigo. Será como árbol plantado a corrientes de agua, o sea, un árbol bien regado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hace va a prosperar. Así es Jesús. Y yo le sigo atrás. ¿Y qué hago con él? Lo imito. No tenemos que imitar a Dios en todo. Lo que Dios ama, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Amarlo. Lo que Dios aborrece, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aborrecerlo. Y ese es el camino. Y por eso la Biblia es importante, porque, y lo vamos a ver en el resto de este mensaje. Ahora, ¿cómo se llama este mensaje? Dos caminos. Y esto es lo que está enseñando este salmo. ¿Cómo se llama este mensaje? Dos caminos. No hay más. Claro, aquí un camino es un camino y el otro puede ser un montón, pero vamos a ponerlo como dos. Aquí lo pone como dos. El camino de Cristo, el camino de Dios y el camino de los malos, el camino de los impíos. Impío quiere decir que rechaza a Dios. Eso es lo que quiere decir impío. Cuando usted diga por ahí una persona impía, es una persona que rechaza a Dios. Y si rechaza a Dios, se mete en cada cosa feas. Dice el 4, no así los malos, el camino es diferente. Y ahora viene del 4, fíjense que ¿cuántos versos tiene ese salmo? 6. Y sin embargo es 3 para Cristo y sus seguidores y 3 para ¿quién? Para los impíos, para los malos. A partir del 4, el 5 y 6, y ya al final entonces es para los dos, vamos a llamarle así. Pero vamos al 4, no así los malos, que son como el tamo. El tamo es una pelusa. Una pelucita que está, cualquier pelucita que usted vea por ahí es un tamo. En la época antigua, cuando se preparaban el trigo y se trataba de sacar lo que importa del trigo y se golpeaba el trigo, salía la pelusa del trigo que el viento se la llevaba y quedaba ahí para los que estaban haciendo el trabajo solamente la semilla importante, la parte que de verdad era nutritiva. El tamo, le llamaban a eso, es una pelusa que se va. No así los malos, que son como el tamo que queda hacia el viento, los arrebata. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En el juicio, hay un juicio final. Y es como levantarán ahí, es como que no ganaran el juicio, perderán el juicio. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y aunque nosotros somos gente imperfecta todavía, y tenemos a Cristo, somos justos, pero al mismo tiempo somos imperfectos. Pero Dios nos ve, porque su Hijo murió por nosotros, ¿como qué? Como completamente justos. No sé, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová es Dios, es el Padre de Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, son 3 personas en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y Cristo es Dios con nosotros. Emmanuel. Así dijo el ángel. Este se llamará, ¿qué cosa? Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y estuvo aquí con nosotros. Cuando fue y se alzó al cielo nuevamente después de morir en la cruz, resucitar y de compartir 50 días más con sus discípulos, 40 días más con sus discípulos, subió al cielo y nos prometió el Espíritu Santo de Dios, que es la otra persona de Dios que habita en nuestro interior. Y el día que ustedes reciben, viene a ti el Espíritu de Dios. 3 personas. Termina el verso 6. ¿Cómo termina? La senda, el camino. ¿Ven? El camino, mala senda, está en plural porque son 2 sendas, la senda de los malos y la senda de los justos. La senda de Dios, los caminos de Dios. Más la senda de los malos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice ahí? Perecerá, como el tamo, se lo tratará el viento. Más la senda de los malos perecerá. Así que hemos tratado de comprender el Salmo y vamos a profundizar un poquitico más adelante. Así que estamos ahí. Yo quiero en este estudio unir el Salmo 1 con otro salmo más, que está fresquecito de haberse estudiado. Y este era de Asaf. ¿Ok? El Salmo 73. Y este es de David, que escribió la mayoría de los salmos. Ahora,
Ahora tenemos aquí Salmo 1. Yo quiero ir a uno de los textos más importantes que estudiamos la semana pasada en el Salmo 73, donde Asaf, escuche, donde Asaf, que era un judío creyente, fiel, líder nacional del pueblo judío, líder. Asaf era lo que es Héctor aquí en esta iglesia, el líder de alabanza. Había otra familia de cantores que también eran un montón de cantores. Bueno, yo los comparo como con todo el grupo de alabanza que está aquí. Y así era, así. La iglesia ha imitado en eso a Israel, en la alabanza a Dios. Y aquí este hombre del Salmo 73, siendo un hombre que conocía a Dios, viendo, fíjense, viendo los impíos que prosperaban, los impíos, lo que está diciendo este salmo que van a aparecer. Aquel hombre los veía prosperar y él veía que él pasaba trabajo, que él tenía 20 problemas que no tenía el impío, y por eso estaba recondenado, estaba con una envidia por dentro, un creyente. Hasta que, ¿qué ocurrió? Aquí está. Hasta que entrando, esa es la experiencia. Acuérdense que los salmos es la experiencia de los hombres caminando con Dios, y estamos estudiando un salmo de David, pero ahora brincamos a Asaf, y es el hombre cristiano, este hombre que tiene a Dios en su corazón, luchando con Dios, con su envidia, un pecado. ¿Ven? Un hombre de Dios con envidia. Bueno, pues hasta que entrando en el santuario de Dios, entrando en el santuario de Dios. ¿Qué cosa es el santuario de Dios? Esto aquí es el santuario de Dios. Cuando tú entras en tu cuarto y te decides orar a Dios, ya sea un creyente o un impío, Dios toca su corazón y decide tener tiempo con Dios, con su palabra. Entonces ocurren cosas. Y fue lo que le pasó a este hombre. Él no podía más y él fue al templo de Jerusalén. Acuérdese que esto ocurrió miles de años atrás, más de casi 3.000 años atrás. El templo de Jerusalén. Y de pronto dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Y esto es una palabra, dos mensajes más que hemos estudiado. ¿Qué cosa vio allí? La presencia, el rostro de Dios, no en forma de figura, sino que Dios se le manifiesta y no hay que verlo, se siente de una manera poderosa. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué hice? Comprendí el fin de Dios. Por eso yo lo traigo el Salmo 1, ¿se da cuenta? Porque el Salmo 1, que lo escribió David, escribe 3 primeras el versículo hablando de los que siguen a Dios y del varón bienaventurado. Bueno, somos nosotros, pero por Cristo, porque el único que lo vivió realmente, ¿quién fue? El Señor Jesús. Ya lo vimos, del verso 1 al verso 3. Y el verso 4 al verso 6, ¿qué cosa es? ¿Qué va a pasar con los impíos? Y esto fue lo mismo, esto fue lo que comprendió este hombre. Estaban separados. David tuvo una experiencia cuando entró en su santuario. ¿Usted sabe cuál podía ser el santuario de David? El santuario de David podía ser lo mismo una cueva que Dios se le manifestó huyendo del enemigo. El santuario de David en algún momento fue enfrentando al oso y el león cuando cuidaba las ovejas de su padre. El santuario es cuando Dios se te manifiesta. Y que tú dispones tu corazón, sea en el templo o sea donde sea, tú dispones tu corazón y Dios también, porque en sí la iniciativa es de Dios, no viene de ti, acuérdate, tú te sientes y entonces tú cedes a la iniciativa de Dios. Tú no niegas la iniciativa de Dios, pero te pasa cuando algo te toca, cuando se crean las condiciones. Ayer hubo aquí un retiro de matrimonio. Llegamos aquí 17 matrimonios, hermanos. Y aquello fue una de las cosas más hermosas que ha ocurrido en La Roca. En todos los aspectos. Porque uno habla del taller del maestro, que fue un lugar ahí, que es una aula preparada, que el matrimonio pasaba por diferentes etapas. Y tenían los textos bíblicos y ahí iban caminando. Y algunas personas yo las observaba. Yo fuimos los últimos en entrar. Yo las observaba. Algunos
tenían los ojos ahogados. Y eso es porque Dios les tocó. Pero no, lo tocó por todas partes. Tocó cuando Josué predicó, tocó cuando se repartieron las rosas, tocó cuando un varón se decidía a decirle algo a su mujer. Y aquello fue tremendo. Y aquello fue un impulso, porque cuando uno dijo lo que dijo, empezaron la gente y más le dijo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Esa manifestación ocurre cuando Dios quiere que ocurra, y sobre todo cuando uno la busca. ¿Qué cosa es corandeo? Buscar el rostro de Dios. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sí, no un día así, me despierto 3 veces de la iglesia, no. Cuando tú buscas el rostro de Dios continuamente, tú no faltas un domingo, porque has tenido una semana con el rostro de Dios y tú no vas a tomar otra decisión. Tú vas a ser tremendo con eso. Pero hay que llegar aquí. Yo estaba contándole a mi esposa hoy una historia que yo escuché cuando era joven y la he predicado varias veces. En La Roca creo que la dije una sola vez, la he dicho una sola vez. Pero hay una historia que ni sé dónde la leí en un, creo que fue en un manual quizás en un pan diario, no sé, pero lo que se me quedó fue la historia. Y dice que habían 2 amigos. Uno era impío, ya sabes lo que es un impío, uno que no es creyente, y un cristiano, 2 amigos. Y este amigo, como es lógico que hagan los creyentes verdaderos, ¿qué cosa hace? Predicar, es lo que tiene. El creyente que no predica tiene que preguntarse si es cristiano, porque es que ya tiene algo que tiene que compartirlo, si de verdad lo tiene, porque es algo maravilloso. Entonces, cuando se convierte un joven de la familia, el joven quiere que los padres se conviertan. Cuando se convierte una esposa, la esposa quiere que el hombre se convierta, porque sabe lo que tiene. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Mire cómo la iglesia responde. Entonces, ahí estaba el punto. Entonces este amigo le predicaba, y un día, ellos eran muy amigos y salían mucho juntos. Un día iban, no sé si trabajaban juntos, de esto no me acuerdo, pero andaban muy pegados. Un día hace así, este amigo cristiano predicaba y oraba, que es lo que hay que hacer. Él hace así, dice, tengo que llegarme a la iglesia aquella que está allá, qué sé yo, que tengo que entregar un mandado allí. Y hace así, y se desvía, a algo iba él a aquella iglesia, a entregarle algo al pastor o a alguien de allí, un encargo, y se bajó y el amigo le siguió. Entonces cuando entraron al templo, el amigo le dijo, espérame aquí que voy a entrar a la casa familiar ahí, y no quería meter a nadie extraño allí. Y entonces el hombre se quedó en el templo. El templo estaba vacío y no había nadie, y estaban predicando. Solamente lo que había en el templo era un candelabro encendido, y el hombre miró el candelabro y empezó como a llorar. Ahí no se predicó. Empezó y dijo, ay Señor, ay Dios, mira que mi amigo me ha predicado. Y ahí tuvo 5 minutos mientras el hombre que él conversaba con alguien adentro, le entregaba algo. Y cuando salen al carro, y cuando él enciende su carro, le dice, espérate un momento, quiero decirte algo. Y le contó, y yo quiero ahora mismo entregarme a Jesús. Y el cristiano se quedó pasmado. Y dijo, no, ¿cómo no? Y ahí se tomaron la mano, y el amigo oró por su amigo. Y él contaba en un devocional, esa es la palabra, en un devocional contaba esta historia que le había pasado. El cristiano contaba en el devocional lo que le había pasado a su amigo. Entonces, hermano, Dios es el que obra. Así que, hasta que entrando en el santuario, y Dios te hace ¿qué? ¿Qué dice? Comprendí. ¿Lo ves? Hasta que entré. Y le pasa a los creyentes también, cuando estamos ofuscados con cosas, y nos va mal, y qué sé yo, y estamos ansiosos, estamos envidiosos, estamos lo que sea. Somos pecadores. Y vamos luchando con Cristo en victoria con el pecado. Desde niño. Cuando yo tenía como 15 años, yo recuerdo, yo una vez lo confesé aquí, lo voy a confesar hoy, son pecados confesados. Yo estaba con 15 años, nacido en un hogar cristiano, fíjese, para que usted vea cómo era Davidcito. 15 años, yo siempre he tenido lucha con el inglés. Yo creo que por eso Dios no me ha pedido aprenderlo bien, porque mira que llevo estudiando inglés en mi vida. Y entonces, hermano, estaba con un amigo, estábamos becados en una escuela, y
Y un amigo mío que no era cristiano. Y él tenía un libro inglés que yo le había echado al ojo y me lo robé. ¿Qué es eso? Me lo robé. Y nos daban un pase semanal, semanal, el fin de semana. Y cuando me fui con el libro para el fin de semana. Y empecé a estudiar. Y qué mal me sentí. Qué mal me sentí. Y ahora tenía 15 años. Qué mal me sentí. Y ya yo sí, me parecía que lo que tenía aquí, yo no sé si era una serpiente. No pude estudiar nada. ¿Y ahora qué hago? El amigo mío, no sé, el amigo me dijo, oye, me robaron el libro, compadre. Cuando salimos de pase antes de salir, me robaron el libro y ya nos vamos, ya va, y yo no le dije nada. El libro estaba robado, y yo era un ladrón, y yo no me daba cuenta de eso. Eso mismo le pasó a David. Pero peor, porque hizo crimen y cosas. Y entonces yo, ese fin de semana estuve ahí, y yo pedí perdón a Dios, y yo dije, ¿cómo hago ahora? Bueno, pues cogí el maletín de él y le metí al rayo del fondo, no sé qué, por ahí, y entonces, ¡ay, David! Porque no tuve ni valor de decir, ¡ay, apareció el libro! ¿Cuánto vale? Y nunca supe eso. Si me estoy yendo ahora y lo voy a oírme por el internet. Pero eso es vuestro pastor. Y batallo con mi pecado. Porque la vida cristiana es arrepentimiento y fe de que Dios me va a ayudar a no hacerlo más. Y fe de que Dios me va a prosperar. Esa es la vida cristiana. Al lado del Señor, con verdad en el corazón. Y cada rato uno tiene un desliz o una caída. ¿Y qué tiene que hacer? Con sinceridad arrepentirse y buscar de Dios. Entonces, vamos a seguir rápido por el Salmo, porque ya ustedes van entendiendo en qué consiste este Salmo. Y voy aquí a poner esta diapo, que está en letra chiquitica, el primer versículo que ya lo estudiamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ve que estuvo en camino de pecadores. Y aún era un niño que había conocido a Cristo. Yo creo que un año después me convertí, porque hay que convertirse, pero ya los niños chiquiticos saben de Cristo. Y aún convertido uno comete pecado. Y tenemos que tenerlo a raya. Entonces, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando yo leía eso me caía mal, porque si yo hasta me robé un libro. Sin contar aquí otras cosas que hacen los niños y los jovencitos y todo lo demás. Entonces no me sentía bien. Yo decía, ese no soy yo. Pero cuando me dijeron, no, pero ese es Cristo. Y claro, el único justo, ¿quién es? El que nunca ha robado un libro. El que nunca ha dicho una mentira. El que vino aquí y dio su vida, dejó su trono de gloria, toda la gloria que tenía y vino hasta aquí a morir por el pecado. Entonces ahora yo con gozo, ¿qué hago? Leo el Salmo. Leo el Salmo con gozo y ya sé que no soy yo, pero Cristo me hace igual que Él. Y entonces yo digo, ese soy yo por gracia aquí. A Cristo Jesús. Si no, entonces ahora viene la vida cristiana. Ahora viene la vida cristiana. Sino que en la ley de Jehová está aquí. ¿Qué cosa es la ley de Jehová? Su palabra. ¿Cuáles son los sinónimos de ley? Vamos a repasar un poco eso. Lo dije los otros días de estudio bíblico, creo, en el mensaje pasado. Estatutos, dichos, leyes, ¿qué más? Mandamientos, caminos, el camino de Dios. ¿Qué más? La palabra. Hay más, y no me vienen a la mente, preceptos. Normas. Nunca lo he visto en la Biblia, pero puede ser un sinónimo. Son las normas de Dios, ¿no? Me parece que no lo he visto en la Biblia, no sé. A lo mejor hay una traducción que lo tiene. Sino que la ley de Jehová está aquí. Es que no me tengo que deleitar con esto. Y tú sabes lo que pasa, que a veces no lo hago. A veces prefiero ver algo en YouTube que deleitarme ¿en qué? En la palabra de Dios. Y ahí entro en tristeza.
Josué es un muchacho que me pone a pensar. Josué me dijo, el cristiano nunca está conforme. ¿Y sabe por qué? Por nuestra debilidad. Porque cuando no metemos la pata por un lado, ¿entienden eso? Eso es un cubanismo, pero no sé si lo entienden todos. Cuando luego metemos un error por un lado, lo cometemos por otro. Entonces tenemos que ir avanzando en arrepentimiento. Y cada vez que uno comete un error, ¿qué tiene que hacer? Con sinceridad delante de Dios. Y estamos en lo mismo. Pero es que es importante que cuando más tú lees la Biblia y la lees, la quieres leer más. Y se convierte en un deleite para uno. Hermano, se convierte en un deleite. Sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. No que 5 minutos para ir para el trabajo, un texto, ay, mándame un texto, ay, me mandó un texto fulano. No, ese no es la Biblia que estamos hablando. Claro, el texto te puede tocar porque Dios puede hacer cualquier cosa, pero el punto es tener el consejo de Dios completo, ¿dónde? En el corazón, que no es un texto bíblico. Y Dios puede usar un texto bíblico para darte un cocotazo, para darte un golpe en la frente así despertante. Pero es que en la ley completa de Jehová y en su ley medita todo el tiempo. Y dice la Biblia por allá por Deuteronomio, a ese pueblo de Israel que falló en eso, tomarás a tu hijo y se le enseñarás esa ley. ¿A qué momento? Al levantarte en el camino y al acostarte. Quiere decir que el niño sabiendo la palabra de Dios en la casa, cuando este mundo en las escuelas le está ametrallando con una serie de parásitos, hay que desparasitarlo con la Biblia, con la ley de Dios. Mira que el mundo mete parásitos extraños en las escuelas y los cristianos a veces, esto es como viviendo una vida un poco tonta. Entonces, qué bueno, en la ley, dice el Salmo 1, verso 3. Yo le dije que quería comparar un poco con el 73. Mire lo que dijo Asaf. Me has guiado, en el verso 24 del Salmo 73, ya brincamos otra de Salmo. Me has guiado según tú. Este es otro sinónimo de ley. Lo dijimos ahorita. Consejo. Me has guiado según tu ley, me has guiado según tu camino, me has guiado según tu precepto, me has guiado. Por eso yo puse en mi carro, la Biblia es mi guía. Y después, cuando pase la vida esta, que tú siempre vas a estar guiándome, ¿qué va a pasar? Me recibirás ¿en qué? En gloria. Así que aquí hay la vida actual, ¿y qué cosa es esto? El futuro. El Salmo 1, los primeros 3 versos, y que después el fin de los creyentes, de la iglesia. Y después me recibirás en gloria. Quiero ir al Salmo 1:3. ¿Cómo será el creyente? Ya lo leímos ahorita cuando lo leímos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Bueno, eso es lo que más necesita una planta. Cuando yo dejo de echarle agua a mis plantas, van abajo. Bueno, la vida cristiana es igual. Tenemos que estar en la presencia de Dios buscando el corandeo y guiado por su ley, por su palabra. Será como árbol que vive eso, ese creyente, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aunque no se ve, porque a veces no se ve. A veces uno tiene que tener paciencia. Yo conozco una persona que fue la primera persona que me ayudó en mis primeros años de pastor, en mis primeros meses de pastor, a dar discipulado en la iglesia. A dar discipulado. Y era la persona más pobre, de pobreza, que yo he conocido. La casa que tenía era mejor no vivir en ella casi. Y han pasado muchas cosas en la vida de esa persona. Y yo dejé de ser su pastor porque yo me fui para Santa Clara, esto fue en Puerto Padre. Y hoy en día, en Cuba,
que es la pobreza por excelencia, esa persona Dios la ha llevado por ciertas circunstancias. Ella se ha mantenido en la fe. Ha tenido tumbos, como todo el mundo, pero se ha mantenido en la fe. A una de las mejores casas que se tiene que tener. Yo creo que la casa de ella es mejor que la casa que yo tengo aquí. Y no le falta nada. Así, viviendo. Yo ver a esa persona me maravilla. Y todavía ahí está con un grupo de oración. Y vamos para allá, y vamos para allá. Y todo lo que hace, al final, más tarde o más temprano, ¿qué va a pasar? Prosperará. Y al final, ¿dónde voy a vivir? En la Jerusalén celestial. ¿Cómo tiene las calles? De oro. El oro va a ser una basura. Sí, porque nadie va a ocurrirse a picar un pedacito de calle para llevarse. No le importa. Vamos a seguir con el Salmo, otra vez con el Salmo, Salmo 3, el Salmo 1, perdón, y vamos a ir a los versos del impío, del no creyente. No así, ya entramos, estos son los 6 versículos, no así los malos, que son como ¿qué? Como el tamo. ¿Qué cosa es el tamo? La pelusa, que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, en el juicio. Yo hace un tiempo acá estaba viendo un juicio, o mejor dicho, escuché de un juicio, que alguien me lo contó, y el malo del juicio hizo así, y el juez le dijo, tiene un bastón, tú te callas, aquí no tienes ningún derecho al abusado. Bueno, eso es lo que quiere decir. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y acuérdense que ustedes y yo somos unos pecadores especiales. ¿Qué especialidad tenemos? Que cada día queremos pecar menos. Hasta que estemos en su presencia. Que cuando estemos en tu presencia, en un abrir y cerrar de ojos, seremos ¿qué? Transformados. Y por eso podemos vivir con Él para siempre. El 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, conoce mi camino y conoce tu camino. No hay manera de irse de su presencia. Ese es el otro concepto de Coranteo. No hay donde huir. Mas la senda de los malos perecerá. Y voy a terminar con el Salmo 73. Aquí terminamos ya con el Salmo 1 y yo termino con el último salmo, del 73, para que cristianos y personas no creyentes que estén aquí o que están empezando a creer, saboreen este salmo. Y es este que está aquí. Este es el último salmo y así terminamos la semana pasada también. Dice Asaf, pero en cuanto a mí, esto es una cuestión personal, la salvación es personal, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué cosa es? Por tanto, hermano, vamos a ponernos para las cosas. Vamos a ponernos las cosas porque de verdad lo que vale la pena, ¿qué cosa es? Acercarnos a Dios, vivir cerca de Dios, estar en su presencia, escuchar palabras como esta, venir a actividades como las de ayer. No desperdicie más una actividad cuando usted ve que se está prometiendo. Eso fue ayer un pedacito de cielo. No sé. Yo creo que todo el mundo tiene la misma opinión. Si hay alguien aquí que me lo diga diferente. Pero en cuanto a mí, está hablando de el hombre que estaba envidioso, el hombre que estaba rabioso, que dice que sentía como una espina por dentro. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor, ¿qué cosa? Mi esperanza. Para contar, y ese es el objetivo de este culto. Yo anuncié, tenemos culto de evangelismo, invite, hable de Dios, traiga a sus amigos, traiga a su gente, traiga a gente que amigos, personas que usted conoce, familiares, vecinos, lo que sea. Pero en cuanto a esto, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Esto es lo que el pueblo de Israel tenía que haber hecho. Ese que está en guerra y falló. Y la Biblia dice que por el fallo de ellos, los gentiles son todos los que no son judíos, fuimos recibidos misericordia. Y por eso oramos por Israel. Pero en esto falló Israel.
Israel fue creado para que ese pueblo, sin contaminarse con los demás pueblos, y ese es el mundo de hoy, el cristiano no se contamina con las cosas del mundo. Tendemos a eso, pero ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que me pasó con un librito? ¿Verdad? No se le va a olvidar eso, con un librito que me dio angustia haber tenido el libro ese a mi hermano. Bueno, el pueblo de Israel no tenía angustia. Pegó y le dieron cantidad de oportunidades. Y yo creo que Dios está teniendo misericordia. Pero ese no es el tema. Pero él falló en qué? En que este era el objetivo. El objetivo de ese pueblo era contar todas las obras de Dios y vivir para la gloria de ese Dios. Y los cristianos lo mismo. Nuestra vida es para que todo lo que hagamos y todo lo que hablemos y todo lo que digamos sea para qué? Para la gloria de Dios. Hermano, este es el mensaje predicado. Vamos a orar.